En física existe un concepto con ese nombre, método de aproximaciones sucesivas. Es una forma elegante de decir que vas probando, ajustando y mejorando, hasta estar muy cerca de la respuesta correcta. En el trekking pasa algo parecido. En la montaña pasa algo curioso. Cada salida es un capítulo. Y a veces, la mejor forma de llegar a un lugar nuevo es volver al anterior. Sobre todo porque hay objetivos que no se alcanzan de un salto. La única forma de acercarse es con aproximaciones sucesivas. No hace nada de frío. Estamos a 16 de agosto, hoy es sábado. Ya me saqué el buzo. Bueno, encima hay muchísima humedad, así que empecé a transpirar. Y nada, quiero cuidar la ropa para la noche, pero mucha humedad. Buah. Estoy en la zona de Laguna Ilón. Aprovecho este invierno tan caluroso para hacer alguna primera aproximación al invierno. A salir con frío y con algo de nieve. Si bien hay muy poca nieve, pero bueno, me permite empezar a meterme en ese mundo. No es la primera vez que estoy acá. De hecho, este mismo año creo que estuve haciendo el Punta Negra. También pasé por acá cuando hice las 5 lagunas. Pero siempre que vengo lo veo distinto, sobre todo ahora en invierno. Y siempre me queda algo pendiente. No siempre que vine con algún objetivo lo logré, pero siempre me llevo algo. Siempre aprendo algo de las caminatas, del trekking y del lugar. Aprendí el terreno, aprendí la dimensión del lugar. Cada salida me va enseñando algo distinto que me ayuda a hacerme una idea y ampliarla de este lugar. Hoy vuelvo, además de hacer una primera aproximación al invierno, para hacer una aproximación un poco más allá a un cerro que se llama Mar de Piedras. Se pasa por al lado del cerro cuando o vas a Mirada del Doctor o vas a la travesía hasta el refugio Roca. Así que tengo la oportunidad de seguir descubriendo este lugar y ver si puedo lograr un objetivo más, algún cerro más en esta zona. Termino de tomarme un cafecito y salgo al cerro, el Mar de Piedras. Estaba en duda porque está bastante nublado, pero mañana va a estar más nublado todavía. Así que voy ahora. 1:20 de la tarde.
Levanta las piernas caminar en la nieve apelmazada, porque a veces se forma hielo y por momentos está más para crampones que para raquetas. Y aparte es muy irregular, por momentos hay mucha nieve y por momentos hay nada. Y te va liquidando las piernas, tienes que andar haciendo mucha fuerza. Lo que tengo que hacer ahora es hacer el recorrido como yendo a Mirada del Doctor. Tengo que pasar el desvío de la travesía a Roca y en algún momento hay un desvío para agarrar el lomo del cerro como un filo y encarar la cumbre. Vamos a ver qué onda. Traje las raquetas, pero no sé el nivel de nieve y no sé el nivel de dificultad del cerro. Aparentemente no es nada del otro mundo, pero bueno, con la nieve lo cambia todo. Pero este es el desvío al refugio Roca. Por acá sigo yendo a la Mirada del Doctor y en un ratito hago el desvío al cerro. Está algo tapado ahí arriba. Me lamento de no haber venido ayer porque ayer hubo un día de sol increíble. Pero durante la semana que estuve planeando esta salida, este en realidad es el plan C. El plan A y el plan B. Necesitaba que me crucen el lago en lancha y los costos no me dan por ahora. Así que seguramente haga alguno de esos planes en verano. Así que me terminé decantando por esta salida a Hilón, que la estuve mirando en el registro de trekking durante la semana, estaba habilitada. El pronóstico para el fin de semana me da bien. Y cuando se cae el plan A y el plan B, y bueno, hago el registro de trekking para Hilón. Y cuando entro a hacerlo, todo el sector sur del Parque Nacional estaba cerrado por vientos fuertes. Lo más raro que en el pronóstico no había viento. Y eso fue el jueves a la noche. El viernes era feriado. Así que tenía planeado venir acá el viernes. Hablé con gente de parques y después con gente de Hilón a ver qué pasaba. Finalmente no vine el viernes. Mirá cómo estaba el viernes. Eso es en la playa del Viento, en Lago Moreno. Eso fue ayer. Hoy es sábado. Ahí está el cerrito. Ese es el mar de piedras. Supongo que tendré que agarrar todo ese filo por arriba. Está cargadísimo de nieve. Vamos a ver qué onda. Bueno, y finalmente habilitaron el registro de vuelta ayer al mediodía. Así que hice el registro y vine hoy. Me perdí un díazo, porque ayer era sol hermoso. Ahora, si logro llegar a la cumbre, no sé si voy a ver el tronador. Ya me calcé las raquetas porque acá tengo que hacer el desvío y me estoy hundiendo constantemente. Espero que nadie se confunda porque estoy haciendo huellas en otro sentido. Había unos chicos que por ahí venían a mirar al doctor atrás mío. Bueno, vamos a darle. Durísimo. Mucha pendiente. Voy a ver hasta dónde llego. Y allá está la laguna. Y justo ahí enfrente el refugio. Y para allá. Ahí está la Mirada del Doctor. Ese es el Capitán y Punta Negra. Liquidado. Estoy bajando porque no puedo avanzar. Más arriba la nieve se acumula
sobre la vegetación. Entonces no piso firme. Cada vez que piso con la raqueta se hunde sobre las ramas y es como que me hundo todo. Recién me enterré hasta la cintura y cuesta un montón salir con las raquetas puestas y no veo que vaya a mejorar. Volveré en verano o con mejor clima. Ahora voy a bajar porque todavía no son las 3. Sí, son 3:15. Voy a aprovechar a ir a Mirada del Doctor. Bueno, otra vez será. Ahora me doy cuenta que enganché mal. Pues yo fui por ese lado y me parece que la ruta correcta es por acá. De todas formas, la parte más difícil es como ese segundo lomo y hay mucha vegetación abajo de la nieve. Al menos para esta época es complejo. Esta es la mirada del doctor. Ya lo expliqué varias veces. Es por el doctor Cristofredo Jacob, el mismo de La Laguna. Era un neurocientífico que le gustaba venir a este lugar. Venía a caballo, no como nosotros que tenemos que venir a pie. Bueno, el tronador está todo tapado. Un día desapacible. Venía masticando algo de bronca, pero bueno. La laguna Hilón también tiene un poco de historia. El nombre original era Laguna de la Carne. Hilón creo que quiere decir algo de carne. Habían venido dos pioneros, no me acuerdo los nombres. Habían cazado un huemul y habían carneado una vaca. Era como que les sobraba carne, entonces le pusieron Laguna de la Carne. Después Parques Nacionales le puso el nombre, o tradujo el nombre autóctono al idioma mapuche, a Hilón. Y por allá se ve el brazo Tristeza. Por ahí no se ve en la cámara, pero hay un cambio de color ahí en el bosque. De este lado es el incendio del año pasado. Ese es el cerro Cresta Negra o Punta Negra. La verdad que no sé, no termino de encontrar el nombre real. Sospecho que el lado oeste del cerro es Cresta Negra y el lado este es Punta Negra. Porque ahí ese peñón es como una cresta y del otro lado acá no se ve, pero hay una punta negra. Y todo eso es el Cerro Capitán. Por allá arriba está el mirador. Quizá hubiera sido más entretenido llegar allá hoy. Y ese no sé si es el Cerro Constitución. Cuando haces la travesía desde Hilón a Roca, en el Paso de las Nubes pasas por ahí abajo. Y ese es el cerro que hoy no pude hacer, que es el Mar de Piedras. Allá se ve el cerro
del viento. También está en la lista. La verdad que no hacen falta raquetas estrictamente porque está bastante firme. Cada tanto se hunde el pie y por ahí te metes la pata hasta la rodilla, pero me crucé unos chicos que iban caminando con botas nada más. No, creo que soy el único que anda con raquetas. Y toda gente muy joven, no me crucé gente de mi edad. Venía acordándome la frase de Jack Kerouac que dice: sube esa maldita montaña porque no vas a recordar el día que cortaste el césped. Cuánta razón. Hoy podría haberme quedado en casa y aunque no logré subir el cerro, ciertamente me voy a acordar de este día. Debe haber alguna nube baja porque se siente una llovizna muy finita, casi como que no va avanzando y se golpea con el vapor. Ya cené, todavía no son las 7, pero estoy muy cansado, así que me voy a meter en la bolsa de dormir, ver qué onda dormir en agosto en carpa, a ver cómo pasó la noche. Mirá el bardo que hay. Ahí tengo la ropa mojada, está la comida, una ropa de cambio, que esto también está mojado. Ahí estoy cargando la GoPro, una campera, esta es la remera mojada que me saqué, y así me ves la pinta. Tengo la remera de cambio de Nopal y una remera abrigada de manga larga. Medias de merino y calza térmica. El liner y la bolsa de dormir. Y acá abajo un aislante nuevo que compré en Decathlon en Chile. Y la colchoneta inflable de Andersgear que le compré a Matías de Sirius Mountain. Todavía me queda el hack de la botellita de Nalguín. Si llega a hacer mucho frío a la noche, le agrego un poquito de agua caliente. Pero por ahora estoy bárbaro. Estoy entrando en calor de vuelta. Ponerse las medias secas después del frío está buenísimo. Bueno, me voy a dormir. Vamos mañana. Son las 12 del mediodía y estoy emprendiendo el regreso desde Laguna Ilón hasta
Pampa Linda, donde tengo el auto. La noche estuvo algo fría. Cerca de las 5 de la mañana calenté agua y la puse adentro de la botellita de Analguín. Y ahí tiré algunas horas más. La verdad que me levanté re tarde. Estaba re cansado de ayer. Las botellas esas están bárbaras. Tengo dos, gracias a Matías. Una de 1,5 litros y otra de medio litro. Y son muy cómodas, la verdad que vienen bien para distintas situaciones. La mochila, así como la ves, con raqueta y todo. Ayer la pesé en casa antes de salir y estaba en 15 kilos. Con comida, hasta con agua. Ahí crucé algunas palabras con los chicos, los refugieros. Y me contaban que el año pasado la zona del refugio estaba rodeada de nieve. Había 2 metros fácil. Y este año no hay nada. Estaría bueno volver con mucha nieve y ver la laguna toda congelada. Lo estoy tomando muy tranquilo. Porque hasta las 4 de la tarde no puedo volver por la ruta. Recién se abre el tráfico en el sentido hacia la ruta 40 a las 4 de la tarde. Y son 12:30 recién, así que muy tranquilo. Bueno, volví a Ailón a completar un poco el rompecabezas. A hacer otra aproximación. Si bien no pude llegar al cerro Mar de Piedras por la nieve, fue una experiencia más. Me sirvió para probar un poco el equipo en invierno. Y más allá de ahí el desencuentro con el registro de trekking, no sé, Romy dice, me decía si no pensaba que todo esto pasaba por algo. Es una forma de verlo, no sé. Fue una semana donde por momentos sentía que estaba empujando demasiado algún plan. Como que no se daba. Y bueno, quizás sí, todo es por algo. Ahora hasta salió el sol. No hay caso cuando un plan no quiere salir. Y ahora hay sol, se ve el tronador. Ahora sí, gracias por estar ahí y nos vemos la próxima.